porque todo lo que ha sido ingeniería inversa de Irán es la que le permite tener hoy un sistema de defensa de misiles activo, crucero, balístico, hipersónico, ingeniería inversa, drones, considerados hoy de los mejores del planeta. Hoy Trump dice, no, es el petróleo, Venezuela es el petróleo, Irán es la protección de Israel, y es que Irán es un actor relevante regional en apoyo a la resistencia, porque tiene mucho petróleo, porque tiene mucho gas. O Mike Pompeo, ex secretario de Estado, sosteniendo de que acompañan al pueblo iraní agentes del Mossad, agentes de inteligencia, o el mismo Netanyahu, con ese carepalismo que tiene, ¿no? Esa caradura que tiene, diciendo el pueblo de Irán busca democracia, ¿ah? Busca terminar con un gobierno que genere intranquilidad en la región. En la guerra suave, la guerra blanda, que especifica en 5 pasos cómo se escenifica el intento de golpe y el intento de derrocar a un gobierno. Y se da exactamente así. Manifestaciones, intensificación de ellas, manejo mediático, toma de instituciones gubernamentales, asesinato de funcionarios gubernamentales, de policía, calentamiento de calles, le llaman, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gran placer como siempre. Soy Suhail Assad desde Irán al aire para seguir analizando la situación de estos días de Irán que nos tocó experimentar. Bueno, el último video fue desde el Líbano, no teníamos acceso a internet porque estaba cortado internet en Irán, por lo tanto no tenía noticias tan certeras. Estuve incomunicado durante algunos días. Por lo tanto, fue un análisis medio, digamos, con pinzas. Pero hoy tengo un invitado muy especial, un gran amigo, Pablo Jofré, que es, además de un gran académico y un gran amigo y un gran revolucionario, analista político, con una presencia muy, muy activa en los medios de comunicación. Y al fin y al cabo es un gran compañero de Irán al aire. Estuvimos con él en Teherán hace unos meses y fue un conversatorio muy, muy bello sobre su experiencia. Pablo, además de agradecerte, te saludo desde COM y un gran saludo para tu gente en Santiago. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Suhail, por la llamada, por este programa. Un saludo a tu equipo también y a todos los que te acompañan. Bueno, primero quería comentarte que estuve viendo tus libros. Pablo, además de ser un gran analista, es también escritor y tiene unos libros interesantísimos que escribió especialmente con el eje de su temática que tiene que ver con Palestina. Así que, bueno, felicitarte, Pablo, por tus nuevos 2 libros que me entregaste el último viaje en Teherán. Me gustaron mucho y que espero se puedan vender, se puedan distribuir y que la gente pueda aprovechar de ese bello análisis y de la investigación que te tocó hacer. Muchas gracias por tus palabras. Los libros ya se agotaron. La diferencia radica en que en nuestros países, bien sabes tú, la venta de libros no te permite vivir, sino que es más bien un aliciente para llegar con tu mensaje a distintos públicos. Y eso es lo que ha marcado, las presentaciones, la temática. Así que eso me tiene muy, muy contento y trabajando otro libro a ver si lo sacamos este año. Bueno, qué bueno, qué bueno. Con mucho éxito, Pablo. Estábamos hablando sobre el tema de Irán. Bueno, yo justamente tuve un corte en Irán al aire porque estaba viajando hacia el Líbano y yo estando en el Líbano comenzaron los sucesos en Irán, se cortó el internet, por lo tanto estuve incomunicado y la verdad que no quería hablar simplemente por lo que se escuchaba. Quería ver qué era lo que pasaba en Irán. Después de una semana llegó mi secretario a Beirut y me dice, bueno, yo recién ahora estoy enterándome de lo que pasaba en Irán, porque el que estaba dentro de Irán no sentía lo que después le tocó leer y ver en la prensa internacional. Me dice, recién ahora me doy cuenta que cayó mi gobierno. O sea, por un ejemplo, como un chiste, ¿no?, de lo que es la prensa internacional. Después, llegando a Irán, me encontré con mi familia, mi esposa y mis hijos, y me dijeron, la verdad que nosotros ni nos enteramos lo que pasaba. Obviamente, en Teherán hubo bastante movimiento, pero en Qom no se había vivido lo que se había vivido en Teherán, mucho menos fueron las olas de violencia.
Y además, bueno, la prensa que había a nivel números aumentado, no sé, de 3.500 personas que murieron en estos días, llegaron hasta hablar de 70.000, por poner un ejemplo. Bueno, vos sos especialista en prensa, no te voy a enseñar nada, Pablo, simplemente anecdótico lo que nos pasó. Y ahora sí quería hacer un análisis más claro desde tu postura como analista, porque sé que conoces muy bien la cuestión de Irán, más allá de un conocimiento de experiencia personal en tus viajes, de un análisis que estás constantemente haciendo y de un seguimiento de las noticias. Así que hablame un poquito, ¿qué pasó en Irán en estos últimos días y en dónde nos encontramos hoy, Pablo? Muy, muy anecdótico lo que señala, ¿no? De aquello de enterarse de lo que dice la prensa internacional sobre Irán. Aquí en Chile, casi como el resto de Latinoamérica, como bien lo sabe Sujail, el manejo mediático en un 99,9% proviene de fuentes de países occidentales y específicamente de las grandes cadenas internacionales, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Así que es. son los que concentran el tema de las grandes agencias de prensa como AP, como France Press, Deutsche Welle, Reuters, son precisamente de estos países y son los que nutren a los distintos medios. Y las grandes cadenas televisivas de estas potencias hegemónicas, ¿no? CBS, Fox News, CNN, la televisión de la BBC, cualquiera de ellos, tienen una línea narrativa absolutamente similar. Basta con ver un canal para darte cuenta de el resto y decir el resto Totalmente, totalmente. tratan de presentar algún matiz distinto, ¿no? Un análisis, pero no, es exactamente lo mismo. Y en ese plano, la presentación de lo que acontecía en Irán era el clásico relato de revoluciones de colores, del punto de vista de comenzar con manifestaciones, la gente por el hambre, por la situación económica, por el régimen, por los líderes, por esto clásico, absolutamente, calcado, ¿no? Es un esquema. Y Copy-paste. Copy-paste, digo. absolutamente, está calcado, incluso en las narrativas hay un personaje que se llama Jim Char, que es un politólogo estadounidense que habla de la guerra suave, la guerra blanda, que especifica en 5 pasos cómo se escenifica el intento de golpe y el intento de derrocar a un gobierno. Y se da exactamente así. Manifestaciones, intensificación de ellas, manejo mediático, toma de instituciones gubernamentales, asesinato de funcionarios gubernamentales, de policía, calentamiento de calles, le llaman, ¿no? Y posteriormente Sí. una narrativa de que ciertas demandas económicas comienzan a ser teñidas de demandas políticas, que en este caso es el interés de Occidente, ¿no? Es decir, si tú tomas del 28 de diciembre hasta el 3 o 4 de enero, la narrativa oficial del punto de vista de la mediática internacional era manifestaciones por factores económicos y que poco a poco se va intensificando con demandas políticas. Pocas palabras respecto a un gobierno como el de Irán, un líder religioso como Seyyed Ali Khamenei, que decía las manifestaciones son justas, las demandas son justas. Una cosa es que sean pacíficas. Y allí Claro. aliento a los funcionarios de gobierno a que escuchen las demandas y busquemos soluciones entendidas en el marco de 47 años de presiones, de sanciones, de bloqueo, que no es cuento, no es excusa. Así se vive diariamente, ¿no? Y anecdóticamente, te lo comenté yo en un momento en nuestra conversación respecto al tema de las tarjetas bancarias, ¿no? Que tú no puedas utilizar el sistema de transferencia internacional porque Irán está sancionado, implica efectos no solo de la comodidad del viajero, sino que efectos prácticos en la economía, transacciones, exportaciones, importaciones, cómo pago, cómo hago transferencias internacionales. Eso se vive diariamente en Irán, pero la prensa no es que olvide eso, sino que hay una política respecto a ocultar, a no dar a conocer
que detrás de elementos de demandas sociales hay también un elemento político de presión, de política de máxima presión contra la República Islámica de Irán. Y claro, ahí lo que interesa es las muertes, ¿no? Ojalá la mayor cantidad de muertes para dar cuenta del carácter opresivo, del carácter tiránico y todo lo que es la narrativa occidental. Menciones respecto a la participación de Estados Unidos, del régimen israelí y otros, también mínimo. A pesar que el propio presidente de Estados Unidos en sus declaraciones por redes sociales y públicamente establecía espérennos, vamos para allá, estamos en camino, ¿no? O Mike Pompeo, ex secretario de Estado, sosteniendo de que acompañan al pueblo iraní agentes del Mossad, agentes de inteligencia, o el mismo Netanyahu, con ese carepalismo que tiene, ¿no? Esa caradura que tiene, diciendo el pueblo de Irán busca democracia, ¿ah? Busca terminar con un gobierno que genera intranquilidad en la región. Eso se repite constantemente, permanentemente, y esa fue la narrativa constante. Y de ahí lo que tú mencionabas, ¿no? Intensificar el número de muertos, de heridos, de represión, y en ese sentido abortar cualquier posibilidad de análisis respecto a la participación concreta, efectiva, por ejemplo, de grupos terroristas como Comala, con grupos infiltrados, o la participación activa de células del Mossad al interior de la República Islámica de Irán. Eso es una situación que indudablemente en el relato occidental, en la mediática occidental, es presentado como excusa. ¿Ah? Entonces, la muerte de policías, de civiles, la quema de mezquitas, no reviste ningún análisis respecto a un país eminentemente creyente, religioso como el iraní. Es absolutamente poco creíble de que la propia ciudadanía queme el Corán, que queme mezquitas, sin que eso tenga un objetivo político detrás, ¿no? El objetivo que te mencionaba desde el inicio, es decir, la quema de instituciones, la quema de bienes públicos, la quema de autobuses, de bancos, o sea, generar un estado de agitación que en un momento dado haga que el resto del planeta diga democracia. Irán necesita democracia. Pero no hay ninguna mención. Pablo, sobre ese punto me interesa mucho porque ya tocaste varias veces esto del discurso o la narrativa de Netanyahu de que el pueblo iraní busca democracia. Y yo ahora que te quiero preguntar como ignorante, digo, si supongamos que hay un pueblo que busca democracia, ¿no? Supongamos que está un pueblo frente a una dictadura, ¿no? ¿Es democrático que un servicio de inteligencia extranjero, por ejemplo, forme a miles de personas para crear disturbios en las calles y destruir y quemar y matar, y que a través de ese modelo se derroque a una dictadura? Digamos, ¿a eso le llaman democracia a ellos o cómo es? Digo, ¿es factible eso desde el derecho internacional, no sé, desde los parámetros del mundo? Es el concepto tan particular que tienen las potencias, ¿no? Para ellos democracia es derribar a las democracias en virtud del marco de la democracia. Es una intríngulis narrativa absoluta, ¿no? O sea, vamos a derrocar al gobierno de Nicolás Maduro porque los venezolanos necesitan democracia. Vamos a derrocar a Saddam Hussein porque los iraquíes necesitan democracia. Y a Muammar Gaddafi, y a Slobodan Milosevic, a cualquiera. La democracia. Claro, la ventaja que tiene en la actualidad esas declaraciones con un megalómano, un mitómano, un narcisista como Donald Trump, es que no se oculta ya el tema, ¿no? Con anterioridad se ocultaba bajo esos conceptos. Hoy Trump dice, no, es el petróleo. Venezuela es el petróleo. Irán es la protección de Israel y es que Irán es un actor relevante regional en apoyo a la y la resistencia porque tiene mucho petróleo, porque tiene mucho gas y porque además es enemigo de mi gran aliado que es el régimen israelí. Entonces, no se oculta eso. Lo demás es edulcorante, ¿no? Es como sacarina.
No es lo Sí, sí, verdadero, no es el azúcar, es el sí, sí. sucedáneo. Y en ese plano, claro, democracia es más democrático Estados Unidos que la República Islámica de Irán, que tiene sus partidos, que tiene sus movimientos, que tiene su propia oposición, que tiene medios de comunicación diversos y que además tiene pugnas políticas que son parte de la cultura de la República Islámica de Irán. Es más democrático que un país, o menos democrático que un país que tiene dos partidos políticos que se reparten el poder permanentemente y que tienen un complejo militar industrial y que tienen un lobby sionista y un lobby saudí y un complejo energético que influyen en su política exterior. ¿Es democrático un gobierno como el de Estados Unidos que elige a su presidente y que ya en varias ocasiones con menos votos populares, porque tiene que ver con los representantes? Es decir, es discutible al menos. La dificultad radica en que para ellos no es discutible. La única democracia es la democracia que ellos creen que hay que tener. Así es. Claro, el problema es que la democracia que quieren es la democracia que les sea bajo cualquier tipo de gobierno, porque Arabia Saudí no es una democracia, Emiratos Árabes no lo es, Bahrein no lo es, el régimen israelí es bastante particular, una democracia que segrega a la población palestina que tiene, pero que además ocupa y coloniza. Marruecos no es una democracia. Egipto, ¿qué tipo de democracia es la de Abdel Fattah al-Sisi? Pero son amigos, son aliados, son incondicionales. Entonces ahí no hay necesidad de llamados a la democracia. Porque si quieres hablar de democracia, entonces, ¿qué pasa con Mohammed bin Salman? ¿No? ¿Qué pasa con la monarquía saudí? O los Emiratos que intervienen en el genocidio en el Fasher y en Darfur, en Sudán. ¿O qué pasa con Arabia Saudí y el mismo Emirato que intervienen en el sur de Yemen en conflictos para tratar de mantener un gobierno títere? O Somalilandia, ¿no? O sea, es absurdo el argumento, pero de tanto repetirlo, de tanto estar dentro de la narrativa de los medios de comunicación, la gente dice, claro, la República Islámica no tiene democracia, porque es una república islámica. ¿Ah? Sí, claro, es una república islámica, pero tiene una democracia. La gente vota y es muy disputada la disputa presidencial. Es muy disputada. Es parte de la ignorancia también, Sujail, ¿no? Es parte de una ignorancia, pero al mismo tiempo es Totalmente. parte de una ignorancia digitada, dirigida. La mayor cantidad de ignorantes permite entonces tener pueblos que no discuten su propia democracia. O sea, en este momento en Chile nosotros tenemos a puertas de asumir un gobierno de un ultraderechista, un tipo que es hijo de un nazi, con declaraciones negacionistas, absolutamente contrario a los avances sociales que ha tenido Chile, pero es una democracia. Y visitan a Nayib Bukele en El Salvador, que crea cárceles especiales donde los inmigrantes que son expulsados de Estados Unidos, parte de ellos van a esas cárceles. Entonces, es tan, ya para mí, en el plano muy personal, es una discusión bizantina, como se suele decir, ¿no? Pero que está puesta tantas Mm. veces en la mesa de discusión que, claro, bombardeo permanente por radio, por redes, por televisión, lo dijo el presidente de Estados Unidos, es, es no solo absurdo, sino que además permite, y es peligroso porque permite la invasión, la desestabilización, el derrocamiento del gobierno, la desestabilización de países que no terminan con democracia. Libia no es una democracia hoy día. Siria no es una democracia. El argumento de la democracia Totalmente. termina colocando a un terrorista como En presidente del país. absoluto. Así es, así es. Pablo, eh, eh, al fin y al cabo, ¿qué se logró? O sea, los Estados Unidos apoyaron este movimiento. Comenzó el jueves, el viernes ya empezó a mermar la historia. ¿Y en qué terminó? Digo, ¿qué logra Estados Unidos con todo esto? ¿O qué quería lograr? ¿Cuáles eran sus objetivos? ¿Y realmente se pensaba que a través de un movimiento como este iban a derrocar al gobierno? ¿Qué buscaba y qué consiguió? ¿Y en dónde estamos hoy?
Yo creo que desde mi visión, hoy con un Irán, una sociedad iraní afianzada en un liderazgo político religioso, con dificultad económica, indudablemente, si eso no lo discuten ni los iraníes, ¿no? Cuando uno escucha a los iraníes en sus declaraciones, dicen, tenemos problemas, es cierto, tenemos que solucionarlo, pero no me vengan a invadir mi territorio, ni a asesinar a mi gente, no, eso no. Expresión, millones de iraníes en las calles. La prensa lo presentaba como millones de iraníes exigiendo la salida del gobierno, la caída del líder religioso, y era la gente que se estaba manifestando a favor de Irán y a favor, o más bien, negativamente respecto a esto que estaba aconteciendo, o que había acontecido con fuerza. Entonces, ¿qué es lo que pretende Estados Unidos con esto? Lo que pretende con todos los países: desestabilizar, generar incertidumbre, generar el que no se desarrollen los pueblos en libertad, porque si no obedeces lo que mandata el imperio, entonces te voy a subir los aranceles de tus productos. Seas amigo, sea adversario, sea enemigo, me da exactamente lo mismo, porque te lo voy a subir, porque si no me haces caso, es porque eres idiota, eres antidemocrático, o estás contra Estados Unidos, y por tanto, entrégame Groenlandia porque lo necesito para mi seguridad nacional. Tiene que caer el gobierno de Irán porque afecta a mi seguridad nacional, porque está afectando a Israel, y Israel es parte de mi seguridad nacional. Entonces, concatena elementos, todos absolutamente megalómanos, desde el punto de vista de la expansión, mitómanos, porque cada uno de ellos es una mentira tras otra, porque Irán no tiene armas nucleares, porque Irán no ha invadido a ningún país, porque Irán no representa un peligro para la región, sino que ha significado más bien la contención de los grupos terroristas, y gracias a Irán, Europa logró tener una paz que no hubiese logrado si no hubiese sido por el trabajo que Irán ha hecho durante todos estos años respecto a los grupos takfirí, por ejemplo. O sea, habría que agradecerle a Irán en lugar de estar atacándolo permanentemente con el mote aquel de el terrorismo, el financiamiento. Si algo debe ser destacado en la región de Asia Occidental, es el papel central, medular, que tuvo Irán en la derrota de Daesh. ¿Y qué es lo que hace Estados Unidos? Instala en el gobierno de Siria a un terrorista por el cual estaba ofreciendo $10 millones por su captura, y lo recibe, lo abraza y dice: es un buen tipo. ¿Ah? Entonces, ¿qué persigue Estados Unidos? Desestabilizar permanentemente. En Europa es claro, la guerra contra Rusia, que es de Estados Unidos, de la OTAN, y que usan de testaferro Ucrania, tenía un objetivo claro. No era la defensa de Ucrania, era el derrotar o tratar de derrotar a Rusia en materia de la expansión comercial de Rusia en gas, en petróleo, que tenían convenios con Alemania y con el resto de Europa para favorecer a su complejo energético. Hoy Europa recibe el 50% del gas y el petróleo desde Estados Unidos a precios superiores al que tenían con Rusia. ¿Qué más querían? Favorecer indudablemente la política del complejo militar industrial estadounidense. Europa hoy ha pasado del 2% al 5% del Producto Interno Bruto de compra de armas. El 65% de las armas que compra Europa, adivinarás a quién se las compra. ¿Ah? Precisamente aquel que les exigió, so pena de aumentarle los aranceles económicos o incluso irse de Europa, como es Estados Unidos. Hoy les exige que le entregue Groenlandia. Si no me la entregan o si no me favorece, entonces 25% de aranceles. Esa es la democracia estadounidense. Esa democracia nos va a enseñar a nuestros pueblos lo que es democrático. O Alemania nos va a enseñar lo que es democracia, que cuando hay manifestaciones de apoyo a Palestina los apalean hasta dejarlos inertes. ¿O qué es democracia? La democracia de expulsar inmigrantes con ICE, ¿ah? Con esta figura, esta imagen neonazi de Gregory Bovino por las calles con su traje de cuero, ¿ah? Deteniendo niños. Eso es democracia.
Ni Europa ni Estados Unidos son referentes para nuestros países. No son democracia. Son un tipo quizás de denominación, pero los pueblos tienen el derecho a darse el tipo de gobierno, de desarrollo económico, de sistema político y económico que deseen. ¿Qué es lo que pretende entonces? Desestabilizar eso, derrocar eso, porque no es conveniente para sus negocios, porque el fondo de todo ello tiene que ver con la idea, el concepto, el objetivo y la práctica de la multilateralidad, desdolarizar la economía, salir del sistema de transferencia internacional que es monopólico por parte de las potencias occidentales. No es casual que el sistema SWIFT esté radicado en Bruselas, donde está la sede de la OTAN, por ejemplo, o la sede del Consejo de Europa. Salir del dólar, que es la maquinita que tiene Estados Unidos como herramienta de dominio del mundo. Estados Unidos es el país con más deuda fiscal del mundo. ¿Cómo lo soluciona? Dólares. Pa, 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 pa. Entonces, todos nosotros bailando al son del dólar. Y se generan dificultades económicas en Irán porque el dólar aumenta de valor con relación a los tomates. Está todo vinculado. Está todo vinculado. Lo importante es que eso hay que develarlo, hay que denunciarlo y hay que hacer luces con la ignorancia, que a veces es una ignorancia no razonada, ¿no? Es una ignorancia en virtud de que estás bombardeado permanentemente por esas mentiras. Pablo, disculpa, el tema de la ignorancia, porque yo creo que ya hoy en día con este mundo de información y con la capacidad de análisis que está dando todos estos nuevos paradigmas de comunicación y de medios y de internet, yo creo que parte es ignorancia y parte es no querer ver la verdad, ¿eh? O sea, entra Trump a Venezuela, se rapta al presidente constitucional, lo mete preso en su país. Digo, eso también es ignorancia, digo, el ver eso y no tener la capacidad de juzgar a este personaje con ese tipo de accionar, eso también lo llamas ignorancia. O sea, a mí me asombra mucho que la gente no pueda ver, o sea, yo creo que es no querer ver en muchas de estas situaciones. Pablo, ¿qué opinas? Sí, coincido contigo. Es una comodidad también. No quiero problemas. Tengo tantos problemas en la vida diaria, Claro. que mi trabajo, que un jefe que me atormenta, que mi familia, que mi hijo, que el colegio, que pagar el colegio, que pagar la universidad, que pagar la salud, que pagar todo. Y tú me hablas de Venezuela. No, claro, es que el fondo del tema, fíjate, es el también cegarse, ¿no? Y los medios en esto tienen un trabajo fundamental en esa creación de ignorancia y de ceguera, ¿no? No hay peor ciego que el que no quiere ver, dicen, ¿no? Ni peor sordo que el que no quiere escuchar. Así es. Entonces, si yo no quiero ni ver ni escuchar que no se trata de la captura del presidente Maduro, sino que del secuestro, porque se llama secuestro, no se llama captura, no se llama la muerte de 32 palestinos producto de una violación del cese al fuego. Te estoy diciendo hoy el análisis que hace un analista en televisión chilena, en que dice 32 muertos en Palestina producto de una violación del cese al fuego. Si nunca ha habido cese al fuego, nunca Israel ha cumplido los cese al fuego. Y no son muertos, son asesinados. Y no son terroristas, como lo señala el ejército sionista, porque dentro de ellos hay 7 niños. ¿Ah? No significa que los otros 27 palestinos sean terroristas, significa que se impone este relato, esta narrativa. Y si yo no quiero ver ni escuchar y no quiero profundizar, pero ¿cómo van a ser terroristas unos niños que han sido asesinados con un bombardeo? ¿Y por qué hablan de captura de un presidente legítimo y no hablan de secuestro? ¿Y por qué después de todo lo que dice Trump y lo que dice Marco Rubio y los demás, sigo hablando de democracia en Venezuela cuando resulta que es el petróleo? Entonces, claro, ahí ya no puedes pecar de ignorante, ¿no? Sino que te has cegado voluntariamente y has enmudecido voluntariamente. No quieres hablar, no quieres decir y repites como un papagayo lo que es más fácil, lo que te dicen en televisión, ¿no? Entonces, si algo
Si algo tiene el ser humano es la capacidad. El que lo aplique o no lo aplique es otra cosa, pero tiene la capacidad de poder ver lo que sucede, analizar, sacar conclusiones. Pero hoy, este bombardeo mediático, esta política infame, esta política de ignorante, porque nuestros países se han llenado de ignorantes, Sujail, de personajes que el que más grita o el que más amenaza genera. Eres un zurdo, eres una cuca, eres la ofensa, los woke, ¿ah? La ofensa es lo que queda. Si yo digo algo distinto, te voy a poner un ejemplo, perdona la autorreferencia. Yo iba con esta chapita hace unos días y me puse a discutir con un personaje en virtud de un tema cotidiano. Se quería él colar en una fila donde yo estaba y le digo, hey, haz tu fila, espera tu... No, pero es que yo estaba antes aquí. No, le digo, tú no estabas aquí. Subió de tono la discusión y no halló nada mejor para terminar la discusión. Se ve claramente que eres un comunista. Mirando mi chapa de Palestina. Eso es, oye, en Chile tú hablas del apoyo a Palestina o en otras partes del mundo eres comunista. Eres un izquierdista, eres un zurdo. Entonces, no, soy un ser humano que cree que alguien no puede asesinar a otro, no puede ejecutar genocidio. Eso es. Y se pierde entonces la perspectiva. Pero eso también es ignorancia, ¿te fijas? Vincular todo a cierto sector como si la defensa de la humanidad fuese algo de la izquierda. No, debe ser de todo el mundo. Entonces, efectivamente, creo que estamos en un momento delicado de nuestra humanidad, donde en lugar de las tecnologías informativas sirvan de educación, de formación, de entregarte datos, de entregarte elementos para razonar, te ciega, ¿no? Entonces, por eso TikTok, Instagram y otros medios son muy apetecidos, y lo ha dicho Benjamín Netanyahu en una conversación. Nuestro objetivo ahora es poder tener el control de las redes sociales. Ya TikTok ha definido que la palabra sionismo es un elemento de cierre de tu cuenta. Si lo utilizas negativamente, te vamos a cerrar la cuenta. Tienes que usarlo positivamente. ¿Qué es positivo? Decir que el sionismo es bueno. Decir que lindo que tengamos sionismo en el mundo. ¿No? Plano personal. Me han cerrado a lo menos 4 cuentas de YouTube. Y a ti te han cerrado también, y a muchos nos cierran cuentas, porque presentas cosas que representa para ellos. No, eso es un ataque es antisemitismo. Entonces, claro, si tú abres los ojos, las orejas las tienes y tus oídos bien abiertos y tu mente abierta, no te van a pasar cuentos, no te van a pasar gato por liebre, aprovechando a mi felino amigo aquí, ¿no? No te van a pasar gato por liebre. Pablo, el tema de la segunda etapa, directamente después de los disturbios y de esa semana que tocó vivir todos esos sucesos, empieza la amenaza militar, el movimiento de las tropas norteamericanas a la zona, las naves, los armamentos y toda esta historia, digamos, de exposición de un poderío armamentístico militar importante, y un ida y vuelta de amenazas de guerra, y en cualquier momento atacamos, y en cualquier momento empieza la gran última guerra y toda la historia que nos tocó vivir. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se analiza el movimiento que hace Trump a nivel militar y armamentístico? Mira, día a día hay información con el titular siempre similar, ¿no? Estados Unidos acerca sus buques de guerra a Irán. Estados Unidos amenaza a Irán. Estados Unidos exige a Irán negociación. Y cuando tú desmenuzas cada uno de esos elementos, te das cuenta, uno, de que naves de guerra estadounidenses
del año 91 que hay en el Golfo Pérsico, ahí en la quinta flota del Golfo Pérsico, ¿no? En Bahrein, que mueve sus barcos como los mueve permanentemente. Nos vamos a mandar 2 portaaviones, el Abraham Lincoln y el Ford. Los mueve permanentemente en Diego García, los mueve en las bases que tiene en Nápoles, en Italia, en el Mediterráneo, las bases que tiene rodeando a Irán, en Arabia Saudí, en Qatar, en Bahrein, en Turquía, en Jordania, en Siria. Entonces, es un relato amenazante, permanente, ¿no? De mostrar un estado crítico de situación, de poner en tensión a la República Islámica de Irán, ¿no? De obligarla, porque la obliga a estar en un estado de tensión. Porque mantener un país en alerta militar implica gastos, implica tensión social, implica una tensión política permanente. Ese es uno de los objetivos que tiene también, que quizás te lo debía haber mencionado frente a los objetivos que me mencionaba, ¿no? El mantener a un país tensionado permanentemente y gastando en lo militar, en su defensa. Son gastos onerosos, pero Irán tiene todo el legítimo derecho y la justicia y la necesidad y el deber de defenderse. Por tanto, es un gasto que tiene que hacer. Y tiene que hacerlo en función de su lógica militar, de su lógica política militar y estratégica de decir, yo no voy a poder enfrentar en naves aéreas o en esto o en lo otro a Estados Unidos porque tiene, si yo tengo 200 aviones, estos tienen 200.000 y los tienen en Jordania y en Israel y los tienen en muchos lados. Entonces tengo que fortalecer aquellos elementos que para mí son valiosos y que me resultan. Sistema de defensa de misiles, balísticos, cruceros, hipersónicos, drones. Eso va a ser mi fuerte. Y por tanto, las operaciones Promesa Verdadera 1, 2 y 3 fueron una expresión concreta de que es un elemento correcto el que está tomando Irán frente a las amenazas permanentes, ¿no? Ahora, lo que uno observa de Trump es esa megalomanía permanente. Hay numerosos barcos que avanzan, casi le falta la poesía, ¿no? Hermosamente hacia Irán, que no nos gustaría que avanzaran, no nos gustaría estar en esta situación, pero están en esa situación y la fuerzan y la hacen, y su objetivo es más pedestre que grandes objetivos. Es que el complejo militar industrial produce y le vende a Arabia Saudí, le vende a Emiratos Árabes Unidos y le vende a Bahrein, ya a Kuwait, ya a Irak, y le vende a todo el mundo. La amenaza iraní, la amenaza rusa, la amenaza china. Entonces, las giras de Donald Trump por el mundo no son para hablar de democracia. Es cuántas armas me compras. ¿Cuántas empresas estadounidenses ingresan en tu territorio? Amenaza a los países. Acaba de amenazar a Canadá, porque Canadá ha establecido acuerdos de cooperación y estratégicos económicos con China. No se puede tener relación en el mundo si Estados Unidos no lo quiere. Y cuando hay países que escapan de ese destino, como es la República Islámica de Irán del año 1979, entonces es un enemigo, es una espina clavada. Y hay que derrocarlo, porque lo que necesitamos es volver a lo que era la época del Shah. Y saca de las tumbas, de las catacumbas, saca un personaje, el hijo del Shah, que intelectualmente yo creo que es ni siquiera mediocre, políticamente es un estúpido, ¿no? Desde el punto de vista, sin querer ofenderlo, sino más bien de lo que significa el concepto de estúpido respecto a alguien que vive de los 17 años en Estados Unidos, que cree que su patria es Estados Unidos y que piensa que el pueblo iraní lo va a recibir como un héroe, ¿no? Entonces, utilizas eso permanentemente. Y cuando elevas a personajes de ese tipo de categoría, entiendes entonces que aparezcan los Juan Guaidó, las María Machado, los Juan Orlando Hernández, narcotraficante, expresidente de Honduras, y resulta que capturas, como dicen ellos,
secuestras a Nicolás Maduro bajo la acusación de las narcolanchas, el cartel de los soles, que después dice que no es verdad, pero liberas a Juan Orlando Hernández para presentarlo como un elemento disociador en las elecciones de Honduras, donde interviene directamente Estados Unidos. Entonces, el problema de esta entrevista, Sujail, radica en que uno empieza a sumar todo lo que significa el papel de facto de Estados Unidos en el mundo, y no nos podemos detener. Fíjate que en Chile se acaba de crear una asociación público-privada para la explotación del litio. El triángulo del litio, ¿no? Bolivia, Chile, Argentina. Ya tenemos 3 gobiernos absolutamente pro-estadounidenses. Y ya tenemos acciones directas destinadas al control de ese litio. Aquí en Chile, esta asociación empresarial dejó fuera a una empresa china que tiene el 25% del capital. Porque hay que dejar fuera a China. ¿Ah? Porque necesitamos los metales raros, necesitamos el oro, el litio, el herbio, el torio. Te insisto, yo creo que el gran problema de estas hermosas conversaciones, entrevistas, es que se nos viene todo lo negativo que es este verdadero. José Martí decía, viví en el monstruo y conozco sus entrañas. ¿Ah? Entonces, Martí, fin del siglo XIX, porque es un monstruo. Sí, Pablo, porque tocaste el tema de Reza Pahlaví, el hijo del Shah, y yo de hecho lo toqué en uno de estos últimos videos que hice desde el Líbano. Hablemos un poquito de la oposición, yo diría de la imposición, pero bueno, la llaman oposición iraní. En el extranjero, una oposición débil desde toda perspectiva que uno quiera evaluar. Vos tocaste el tema intelectual de este personaje, políticamente cero experiencia, sus hijos no hablan persa, por poner un pequeño detalle de entender frente a quién estamos. Alguien que pretende gobernar Irán y sus hijos no hablan persa, pero no importa. Además de dirigir una oposición desde afuera, o sea, ni siquiera pasó por el cielo iraní para ver cómo está la zona. Lo comparaba yo con la avenida del Imam Khomeini cuando voló de París a Teherán y creó este movimiento. ¿Qué opinás de la oposición y en qué posición se encuentra la oposición iraní hoy? La verdad que más allá de los elementos monárquicos como el que me menciona, ¿no? liderados por Reza Pahlaví, quien propone como alternativa para Irán una vuelta a la monarquía, pero ahora bajo un marco estilo más británico, ¿no? Parece que los años en un país anglosajón le permite esas disquisiciones. Pero ¿qué otra oposición? La de los Mujahideen al-Kaq, el MKO, que tiene su sede en París, por ejemplo, o el Consejo Nacional de Resistencia de Irán, que también tiene su sede en el extranjero. Yo creo que los elementos que ellos tratan de catalizar y de generar allí tienen que ver más bien con grupos kurdos, baluchi, que tratan de utilizarlo en función de cierto separatismo, de cierta fragmentación, de ciertos objetivos de un Irán que, claro, tiene diversos grupos, ¿no? Tiene una población de origen azerbaiyano muy potente. Entonces, ¿Israel dónde se mete? En Azerbaiyán. ¿Ah? Y en la guerra con Armenia. Apoya militarmente a Azerbaiyán, porque trata de tener allí elementos centrales en la frontera con Irán. Entonces Irán le dice a los azerbaiyanos, ojo, somos países hermanos, vecinos, pero ojo con lo que hacen. Ojo, porque están metiendo una cobra en mi frontera. Y le ha dicho a Irak lo mismo respecto a aquellos grupos kurdos iraquíes, como es el caso de Comala, que actúan desde el Kurdistán iraquí. Ojo también, tenemos líneas fronterizas y lo que ustedes puedan hacer significa alguna acción de nuestra parte, tal como sucedió con Pakistán en el ataque que tuvo que hacer Irán a esos grupos terroristas que estaban
actuando desde Pakistán. Y conversaré con el gobierno de Pakistán y le explicaré, y ahí están las pruebas, y están amigos como antes. O sea, si Irán tiene algo claro es que no va a permitir esta violación a su integridad territorial. O sea, no lo ha permitido y le ha significado por parte del MKO más de 20.000 asesinatos desde la actuación de este grupo, con sede en París, con oficina principal en París, ojo, con que ayuda a los candidatos presidenciales de Francia y que ayuda también a los candidatos presidenciales de Estados Unidos. Entonces, oposición toda externa. La oposición en el caso de Irán, a mi entender, se maneja en función de los distintas visiones, llámense como se suelen denominar acá, reformista, principalista u otro, pero se da al interior de Irán y se dan las discusiones que hay que dar y las visiones que se tienen respecto a la elección de determinado presidente. Pero hay un líder religioso que es capaz, si es Pezeshkian o hubiese sido otro, o Rouhani en su momento, o cualquiera, de decirle, estas son las líneas. ¿Ah? Estas son las líneas, este es el marco general. Y no hay problema. ¿Y qué es lo lógico? Es lo lógico. Hay un marco que es el marco de la Revolución Islámica. ¿Ah? Así es. Todo con la revolución, nada contra la revolución, todo con la revolución, pero al interior de la revolución. Pablo, para hablar un poquito sobre los agentes exteriores, externos, el rol de Rusia, el rol de China, Arabia Saudita, Turquía, Pakistán, porque la guerra obviamente todos va dirigido hacia un análisis de que la guerra sería una guerra regional, una guerra que tenga un efecto negativo para toda la zona, para todos los países islámicos, para Medio Oriente, y al fin y al cabo hay muchos actores que están intrometiendo, digamos, su voluntad para que esto pase o no pase. Hablame un poquito de la zona y de la región. Sí. Yo soy bastante crítico en eso, Sujail, ¿no? Y te voy a explicar por qué crítico, ¿no? Yo creo que no solo hay que tener la voluntad, hay que en la práctica hacerlo, ¿no? Y creo que en ese sentido Irán ha dado muestra de ser un aliado fiable, confiable, transparente. Y me refiero en específico a China y la Federación de Rusia. Acuerdos estratégicos multimillonarios, todos los acuerdos con China, los ejercicios militares que se han realizado juntos, la cercanía que existe respecto a temas de multilateralidad, la participación en los BRICS, la participación en la Organización de Cooperación de Shanghái, son elementos centrales que muestran a un Irán muy dinámico, muy transparente en situarse en esa vía y defender permanentemente a China y a la Federación de Rusia, siempre, en todos los foros internacionales, porque comparten visiones estratégicas. Pero al mismo tiempo considero que le falta a la Federación de Rusia y a la República Popular China, quizás lo tienen, estoy hablando desde esta visión, ¿no? Quizás tienen ese apoyo más sostenido. Sé que hay algunos sistemas defensivos antiaéreos que provienen de China, lo que me parece espectacular, porque eso hacen los aliados, ¿no? Proporcionan al otro, mira, tengo este sistema de misiles antiaéreos, tierra-aire, aire-aire, está probado, es bueno, los S-300, los S-400 rusos que deberían estar allí, debería haber una presencia más potente, pero hay también hay un tema y que yo destaco absolutamente en la República Islámica de Irán, cuando dice, Irán se defiende solo, no necesita tropas extranjeras que defiendan a Irán, ¿no? Distinto es que yo me apoye en función de elementos tecnológicos a los cuales no tengo acceso, porque todo lo que ha sido ingeniería inversa de Irán es la que le permite tener hoy un sistema de defensa de misiles activo, crucero, balístico, hipersónico, ingeniería inversa, drones, considerados hoy de los mejores del planeta. Entonces, en ese aspecto Irán, destacable absolutamente, pero creo que más allá de las declaraciones políticas, de buena crianza, diplomática, Rusia y China tienen que tener una conducta, a mi entender, mucho más potente, mucho más firme. En el seno del Consejo de Seguridad, del cual son miembros, pero además en el seno de los organismos internacionales, un apoyo más sostenido. No basta el apoyo, que no es apoyo, porque es recíproco, ¿no?
compra petróleo, tú me compras esto, trabajamos con la desdolarización, bien, me parece positivo, pero creo que hay que ser más activo en eso, y cuando no lo eres, te pasa la máquina imperial por encima, que no le interesa, no tiene remilgo alguno de hacer, acaba de aprobar 7.000 millones de dólares en armas a Israel, el régimen estadounidense, recién, 7.000 millones. Y alguien le dice a algo respecto, oye, estás armando y financiando un régimen genocida. No le interesa, lo hace. Como lo hace Alemania, que proporciona el 30% se de mueve las por armas. intereses, está claro. ¿No? Entonces, China y Rusia, que tienen intereses con Irán, tienen que tener una política más activa. Turquía, yo desconfío mucho de Turquía. Turquía la considero que es un país muy veleta, ¿no? Muy veleta, muy corcho, que va, es miembro de la OTAN, hay bases militares de Estados Unidos ahí, ha tenido un papel, hoy tuvo un papel desestabilizador de la República Árabe de Siria, muy potente, en el norte y respecto también al petróleo sirio. Por allí ha pasado el petróleo robado a Siria, a los mercados europeos. Es un país que tiene con Erdogan un discurso muy potente contra Israel y el genocidio, pero tiene excelentes relaciones económicas con el régimen israelí. Y en plena época donde Yemen, a través de Ansarollah, logró detener el tránsito marítimo en la zona del sur de la Palestina ocupada, en el Golfo de Aqaba, Turquía suplía eso, como lo suplían lo terrestre Jordania, Arabia Saudí. Entonces, desconfío mucho de su discurso. Es un país con una patita en Europa, sigue soñando con la Unión Europea, sigue soñando con que lo acepten y no lo van a aceptar nunca, porque se ha impuesto con mucha fortaleza la islamofobia, y los turcos son un país musulmán, aunque tenga este carácter de presentarse más laico, es un país musulmán. Y en ese plano han apelado a la profundidad estratégica, ¿no? Ese viejo concepto de Davutoglu, un canciller que tuvieron, respecto a que dejemos de mirar a Europa, centrémonos en Asia Occidental, y de ahí se ve la influencia en el Cáucaso Sur, a través de Azerbaiyán, la presencia ya constante, y todos los países túrquicos de la zona. Entonces, en ese plano es un país que a mi entender siempre hay que tener mucho ojo con él. Mucho ojo, no con el país, con el gobierno, con Erdogan. Y en el caso me mencionabas a otro país, me mencionaste, ¿no? Turquía y Arabia Saudí. Bueno, Arabia Saudí, monarquía feudal, monarquía donde el clan Sudairi y sus 3.000 príncipes y jeques, todos son los dueños del país, aliado fundamental de Estados Unidos, bases aéreas, bases militares, un comprador asiduo de armas de Estados Unidos, ha logrado que Estados Unidos decida entregarle los F-35, que está generando una discusión con el régimen israelí, pero es un país que, en virtud de su propia, diría yo, sus pies de barro, porque tiene pies de barro, está apoyado más bien en esta alianza occidental, y necesita esa alianza para mantener los privilegios que esa casta gobernante tiene, pero es un país que sabe que un conflicto lo afecta enormemente. Es el mayor productor vendedor de petróleo del mundo, 12, 13 millones de barriles diarios, ¿no? Entonces, cualquier elemento que dificulte eso significa un problema enorme para un país que el 97% está dedicado a la venta del petróleo, y por tanto el acercamiento que ha tenido con Irán me parece positivo. Miro el vaso medio lleno, me parece positivo que después del 2016 que terminaron relaciones, vuelvan a tenerla, pero también tiene que tener una postura, si de verdad quiere la paz en la zona, de verdad quiere que el Golfo Pérsico sea una zona en la cual se desarrollen los países en función de sus recursos, de sus riquezas y de las relaciones, entonces tiene que ser capaz de alzar también la voz en determinados momentos. Hay más de 800.000 millones de dólares en fondos de inversión de Arabia Saudí en Estados Unidos. Bueno, Pablo, te agradezco muchísimo tu presencia, un análisis bastante abarcativo. Tocamos los puntos más importantes que nos interesaba tocar sobre el tema de Irán. Creo igualmente que se cortó.
del 2001, lo que dijo fue: Arabia Saudí, si ustedes siguen con esta investigación, yo voy a sacar mis fondos de inversión. Entonces tiene una moneda de cambio que utilizar. Los países tienen que utilizarlos. Turquía los tiene. A ver, cortemos esto del genocidio. ¿Hasta cuándo? Tiene una base militar, la voy a sacar. Entonces, no lo hacen porque sus alianzas y sus relaciones tan profundas con el establishment estadounidense y el europeo lo frena absolutamente. Y China y Rusia, que tienen sus propios intereses, sus propios objetivos, también deben ser capaces de dar un paso que sea efectivamente, no de garantías de seguridad de Irán, ¿no? Irán se defiende solo, como te decía, y lo dice el pueblo iraní, sus líderes, pero sí dar pasos que demuestren que si quieren entrar a la categoría de potencias mundiales, de superpotencias, tienen que dar pasos que muestren eso, ¿ah? Que muestren. Totalmente. Bueno, Pablo, te agradezco muchísimo tu participación, tu análisis, tu evaluación. Yo quedo contento porque tocamos todos los temas que más o menos nos interesaba presentar para Irán al Aire. Un fuerte abrazo para vos, Pablo. Muchísimas gracias y estamos molestándote seguramente en algún otro momento. Bueno, esto fue Irán al Aire. Gracias. Esto fue Irán al Aire. Espero que se puedan suscribir. Espero que les haya gustado este programa con Pablo Jofré, un gran invitado, un gran analista internacional. Soy Sohail Assad. Nos vemos la próxima. Suscríbanse al canal, no se olviden, y si pueden difundirlo mucho mejor. Un gran placer. Gracias.